Evidentemente, no podemos irnos sin hablar con dos personas importantes que saben acerca de esos escenarios de identificar, de diagnosticar, de crear estrategias en plenas elecciones. Estamos en un momento, sobre todo, en el que hemos hablado recientemente del tema de la desinformación, de las redes sociales y de los ataques que vienen y van entre candidatos presidenciales. Hace pocas horas, digamos, uno abre las páginas de los diarios y de los medios de comunicación y de inmediato pues vemos ataques entre unos y otros. Así que bueno, vamos a conversar con Camilo Rojas y Mauricio de Bengoechea, ambos consultores políticos. Y yo sí quisiera empezarles a preguntar si definitivamente es posible evitar campañas de odio y la propaganda negra en esta era digital y en esta era de populismo. Mauricio. Mira, es una pregunta interesante, pero que tiene una respuesta fácil. Es imposible. Imposible, claro. Es imposible, ¿por qué? Porque la tecnología cambió por completo las comunicaciones. Nosotros venimos de una época donde la comunicación era totalmente vertical y era era una comunicación que venía de los medios y los medios nos imponían lo que decían. Y las redes sociales, cuando aparecen gracias al desarrollo de la tecnología, democratizaron un poco la comunicación y hoy en día todos somos actores de la comunicación y algunos con influencia, porque hay además influencers que tienen más posibilidades de generar una influencia sobre los ciudadanos que los propios medios de comunicación. De manera que hoy en día el tema es el contenido. Hoy todos podemos ya no solamente ser receptores de la información, sino somos emisores de la información, somos creadores de contenidos. Y desafortunadamente en ese juego están las falsas noticias, están las mentiras y todo eso que ayuda precisamente a la polarización. De manera que va a ser muy difícil tener una campaña donde se puedan controlar ese tipo de cosas. Imposible también por acá, por este lado. Estoy de acuerdo con Mauricio y digamos que no es una opinión personal. Cuando eligieron al presidente Trump en su primer mandato, la filósofa norteamericana Martha Nussbaum decidió estudiar el fenómeno y sacó un libro que se llamaba La monarquía del miedo, donde decía por qué la gente llega a esa decisión, no una descalificación, sino por qué llega, y estudió el miedo y estudió las emociones políticas. A la gente la mueven las emociones. Yo he escuchado acá muchas veces opiniones donde muestran como si esas emociones necesitaran de una información o de una aclaración o de una persona serena que lo sacara de su error, y resulta que es que en política y en la vida a la gente la mueven las emociones. Martha Nussbaum dice: hay emociones como el miedo, hay emociones como la ira, hay emociones como la humillación, hay emociones como el asco. El asco para ella es importantísima. Dice, en muchas sociedades la gente califica al otro, ese tipo me da asco, cuando lo veo me asquea. El asco es una emoción supremamente fuerte. Ella dice, deshumaniza. ¿Cómo ella, digamos, ella tiene dos libros sobre la materia, uno se llama Emociones Políticas y el otro se llama La monarquía del miedo, estudiando el caso de Trump. Y la gente, yo muchas veces veo opiniones como si eso fuera una conspiración de alguien que lanza una emoción y la gente pasivamente receptora de eso. No, la gente ya tiene esas emociones adentro. Hay mucha gente frustrada, hay mucha gente humillada, hay mucha gente asustada, y esas son las emociones que mueven a la gente. Puede que lo explique con un discurso racional, pero detrás de todo hay una emoción. Ella dice, el desafío es generar un contrapeso para tratar de vender con la misma fuerza la esperanza, la empatía, pero ese no es un proceso racional,
es un proceso también emocional. Entonces, digamos, ella dice, Sí. ¿se puede desactivar el miedo? Y ella misma responde, no. Ok, pero hablando de esa emocionalidad, ¿cómo poderla utilizar de una forma ética, Mauricio, a favor de un candidato? ¿Cómo poder utilizar esa emocionalidad de una forma ética a favor de un candidato? A ver, mira, yo quisiera, no voy a responder tu pregunta después, pero voy a hacer un ejercicio y es, primero, agradecer a quien nos invitó aquí, a Alejandro y al público que se queda, pero un poco nos invitaron como expertos en cómo ganar elecciones a contar qué hacer. Digo, porque si entramos de analistas y nos ponemos de analistas, digo, no sé si ese ha sido excelente el análisis que se ha hecho en todo este ejercicio de las ideas, pero quizás deberíamos aportar desde otro mecanismo. La primera reflexión que yo tengo es, ¿tenemos cuántos candidatos? 105, porque ya debe haber algún 7, otro que 107. durante este ejercicio ya se inscribió también. Entonces tenemos más candidatos que en Colombia que consultores en América Latina. Los candidatos creo que les va a tocar asesorar de a 3 o a 4 al mismo tiempo, los que están en Colombia. Lo segundo que me parece importante es, las elecciones no se ganan solamente con ideas. Las elecciones no se ganan con ocurrencias. Las elecciones no se ganan con ataques y polarización. Las elecciones se ganan con una estrategia y con un plan táctico que desarrolle esa estrategia. No es verdad que uno puede solamente con ideas ganar elecciones. Las elecciones se ganan generando, persuadiendo a una mayoría que sea capaz de votar por nosotros. Entonces, en ese ejercicio, y como aquí debe haber varios de los 105 candidatos, yo les voy a dar cuál es la metodología que yo uso para ganar elecciones, porque creo que para eso nos invitaron. Yo creo que hay 7 maneras de ganar una elección y yo lo vengo aplicando desde hace mucho tiempo. La primera es, ¿la gente quiere cambio o continuidad? Por lo general el cambio es más fuerte. Con el cambio ganó Petro. Con el cambio ganó Abinader en República Dominicana, pero si uno no sabe sostener que es el gobierno del cambio y que de verdad las cosas cambiaron, entonces a esos que votaron por el cambio los van a cambiar. Lo segundo es, uno gana con el carisma. Cuando un candidato es suficientemente carismático y se vende como carismático, como hizo Obama o como hizo Peña Nieto en México, que era el Luis Miguel del PRI, también con eso se gana una elección. La tercera es en la campaña de los partidos. Desafortunadamente en Colombia nos equivocamos creyendo que no había que tener partidos políticos fuertes, sino candidatos fuertes. Y hoy no tenemos prácticamente partidos. Acabamos con esas instituciones, pero hay que construir esa estructura que va a ir a hacer campaña sin candidato, que se va a meter en el territorio, porque con esa también se gana una elección. La cuarta es la temática. El presidente Uribe fue el candidato de la seguridad y hoy se necesita el candidato de la seguridad. Si hoy no hay seguridad y si hoy no hay nadie que resuelva o que convenza a la gente de que tiene los mecanismos para reconstruir la seguridad que hemos venido perdiendo en el país, también con esa se gana una elección. La otra es lo que yo llamo la campaña, el álgebra de las coaliciones, que es cuando yo tengo los sectores de la sociedad, no necesariamente los partidos, los maestros, los jóvenes, las mujeres, los sectores de sociedad que generan influencia en su sector y están con un candidato, también con eso se gana una elección. Las redes sociales nos llevaron además, y perdón que me alargue, nos llevaron a que si no dominamos la conversación ciudadana con las redes, no vamos a ganar. Entonces también con eso se gana una elección. Y la última es, y sobre todo en esta elección, la elección va a ser muy cerrada. Aquí no va a haber diferencias muy grandes de 14 y 20 puntos. Aquí quien gane
va a ganar por una pequeña diferencia y también se gana bajando al contrario, atacándolo, pero no atacándolo todos los días, que es lo que estamos haciendo, sino atacándolo donde duele, donde le quitamos votos. De manera que el ejercicio es, ¿cuáles son esos botones que tengo que apretar? Porque si gano 4 de esas 7, gano la elección, y si gano 5, obviamente la tengo ganada. Camilo, en ese sentido y en esa misma línea, ¿qué tiene que hacer un candidato para ganar? Complementando lo que dice Mauricio, yo creo que el punto de partida de cualquier campaña política es la imagen. La imagen tiene un principio que es el nivel de conocimiento. La mayoría de la gente hoy sabe que alguien es candidato, pero no lo conoce. Cuando lo conoce, hay favorabilidad o negativo, me cae bien o me cae mal. El me cae mal, yo digo que las campañas más inteligentes son las de contrarrestar negativo. Mucha gente dice, yo tengo un negativo muy alto, pero esas campañas son unas campañas muy interesantes. Mundialmente uno puede ver ejemplos de candidatos que tenían un negativo muy alto, muy profundo, y lograron reinterpretar eso. La campaña se vuelve eso. Muchas veces es importante tener clarísimo cuál es la credibilidad temática. Hay gente que es creíble en algo y hay gente que no es creíble en algo. Ahí entran a jugar los sesgos. Yo muchas veces he visto en encuestas cosas que me sorprenden. Por ejemplo, la gente piensa que si alguien fue exguerrillero es social. Que yo siempre digo, es como una justificación de la lucha armada. Si usted le pregunta de estos dos candidatos cuál es el social, la gente dice porque era guerrillero, o el que tiene un origen humilde, porque él era pobre. Entonces, la persona que nació privilegiada no puede pelear con eso, sino ver cómo cabalga sobre ese sesgo. Hay sesgos con las mujeres, hay sesgos con grupos étnicos, hay infinidad de sesgos. Hay gente que es creíble en algo o hay gente que no es creíble en algo. Está el tema de pues lo que hablaba Mauricio, el tema. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el tema de mi campaña? Pero yo digo que todo se reduce a algo, me gusta o no me gusta. Y la mayoría de los candidatos hacen todo por no gustar. Utilizan estéticas que no enganchan, utilizan estéticas. Yo me acuerdo una vez un político me decía a mí, se lanzan a campaña y todos se disfrazan con la misma estética. No llaman la atención, todos creen que es llenar videos, ahora que tienen acceso a las redes sociales, es llenar videos y ya subí el video del día, pero son videos que no atrapan, preferible que hagan uno semanal, pero más atractivo. ¿Qué es lo que la gente busca? ¿Qué es lo que les gusta? Hay una frase que utilizan los expertos en esa psicología del consumo de hoy, que es la sociedad de la memoria del pez. La gente hoy se engancha en segundos en una red social. Ustedes han visto a sus hijos o ustedes mismos, ve unos segundos de algo y pone con el dedo, no lo enganchó. Cuando sale alguien diciendo, hola, te habla Camilo Rojas, yo aspiro, ya el dedo fue implacable, ¿quién le va a importar? ¿Sí? Y ahí es donde están los desafíos. Los desafíos es como gusto, ¿qué sesgos produzco yo? ¿En qué soy creíble yo? ¿Estoy hablando de un tema que encarna mejor un adversario? Lanzarme yo a posicionar un tema que todo el mundo dice, claro, qué tema tan macho, pero el tipo es este. Todos esos desafíos hay que diagnosticarlos. ¿Qué emoción es la que impera? Yo pongo mucho énfasis en eso. Mire, hay un señor muy famoso en Francia que se llama Dominique Moussi, que escribió hace años un libro que se llama Geopolítica de las Emociones, y el año pasado acaba de sacar uno que se llama El Triunfo de las Emociones, donde dice cada país tiene una emoción protagónica. ¿Cuál es la emoción? ¿Aquí qué hay? ¿Frustración? ¿Aquí qué hay? ¿Ira? ¿Aquí qué hay? ¿Cuál es la emoción principal? Porque eso hay que diagnosticarlo. Dejar de mirar a la gente. No es lo mismo hablarle a una persona asustada que a una persona iracunda, que a una persona frustrada. ¿Qué es lo que está imperando? Y yo no puedo acercarme a él a hablarle técnicamente. Vaya a hacer la prueba individualmente a alguien que está asustado y tú decirle, mira, no es lógico lo que estás viviendo. Yo tengo unos estudios. No. La gente irradia emociones en las redes sociales, no porque esté loca ni haga parte de una conspiración, sino porque tiene emociones que canaliza por lo que tiene a su alcance, que es un teléfono. Y eso es lo que hay que diagnosticar, y la mayoría de las campañas no lo hacen. Mauricio, ¿es más fácil hacer campaña con un mensaje de miedo o de esperanza? Yo creo
que todos los colombianos y todos los candidatos queremos que al país le vaya mejor. Queremos como tener una ruta clara de desarrollo y de progreso del país. Y a veces tenemos la incertidumbre de si ese cambio por el cual votamos hace unos años nos ha funcionado o está caminando hacia allá. Yo me acuerdo que hace 4 años o un poquito más, 2 años antes de la pasada elección, yo hice una investigación muy grande en el país que me encargó un grupo de empresarios. Hicimos focus en 46 ciudades, 12 encuestas espejo de 3.500 casos para ver para que no tuviéramos problemas si estaba bien hecha, porque cuando hay muchos casos, el tema es si hay control de calidad. Y digamos, la información es muy rica en los resultados, pero yo lo podría resumir en que en ese momento había más o menos 15 candidatos presidenciales, pero había, que yo los llamaba los soldados, y había 2 generales. El general Uribe, que estaba de retiro, y el general Petro, que estaba de llegada. Era el que venía en ascenso, y eso fue lo que ocurrió. Venía en ascenso y ganó las elecciones con una propuesta específica de cambio. Hoy en día, si hacemos ese mismo análisis, el general que está en retiro es el general Petro, y para no estar en retiro, todos los días dice algo en su estrategia de caos para que todos estemos hablando de él y no permitamos entonces no haya retiro, sino que permanezca. Y en segundo lugar, el general Uribe de pronto viene de regreso. No podemos votar por él, pero viene de regreso. O sea, salió hace 4 años con 30% de favorabilidad y hoy debe tener por encima de 70%. De manera que va a ser influyente nuevamente en la elección. ¿Va a elegir él el candidato? No, de pronto no, pero va a tener una influencia importante, va a ser un gran elector. Y aquí hay 3 grupos clarísimos de candidatos: los candidatos de la derecha, donde también hay los de verdad de derecha y los oportunistas de la derecha, los del centro, que hay inclusive, ahí ya se empiezan a ver diferencias entre quien va arriba y los que van rezagados ya, y en la izquierda, que es donde están los candidatos de Petro, los candidatos de verdad de la izquierda, los que tienen un pensamiento de izquierda, y también ahí tenemos oportunistas. El tema es cómo va a ser el juego, porque cuando hay, de los 105, me imagino que hay muchos que están, no siempre las elecciones, uno no siempre se mete con el objetivo de ganar, aunque termina creyéndose que va a ganar. Pero muchas veces el objetivo es tener influencia, conseguir un ministerio, tener un cargo en el gobierno, ser senador. Eso pasa mucho en la política. Pero lo que es claro es que estas elecciones van a necesitar de consenso, no de polarización, de alguien que haga una propuesta de volvamos a unirnos porque Colombia la sacamos adelante entre todos, no contra todos. Eso me parece que es lo más importante. Camilo, ahorita veía pues también una encuesta de Inbamer en la que decía que más del 57% más o menos de los colombianos pues se identifica con izquierda o derecha, extremas. De lo que hablaba ahora Mauricio, ese próximo presidente, ¿cree que va a ser ese presidente que hable de unión o no necesariamente pues el discurso tiene que ser de desunión, al contrario, pero sí que cree consensos, por ejemplo? Pues esos discursos siempre son súper presentables y decorosos, pero en la práctica, con la emocionalidad, con la conflictividad, con la crispación, hay personas pues que pescan con el discurso radical porque es rentable electoralmente, pues es muy difícil. Eso ha pasado y ha pasado en muchísimos lados. Es decir, yo estoy viendo, yo me acuerdo de una publicidad que hizo el PP, donde cuando estaba Zapatero, que buscaban la crispación, hicieron una campaña muy grande buscando consensos, pero la gente cuando está polarizada, cuando está anímicamente, yo pregunto una cosa,
preguntémosle a la gente por qué no le gusta el gobierno, por qué le gusta la oposición, y seguramente en el fondo lo que hay es una emoción muy arraigada, no un raciocinio, yo creo, sino una emoción. Y a mí me parece que ese caldo de cultivo pues favorece pues la crispación. Y obvio que uno tiene que hacer llamados al consenso y uno tiene que hacer llamado a que no peleemos y a que busquemos racionalmente, eso es decoroso. Pero detrás de todo eso hay pues una emocionalidad. Martha Nussbaum dice, cuando analiza el miedo en Trump y el miedo en la sociedad norteamericana, dice, lo que toca es tratar de posicionar con la misma fuerza la esperanza, la empatía, pero con el mismo atractivo. Ahorita en Manizales están haciendo una campaña, la alcaldía, que me ha parecido muy interesante, y el sector privado, y es: aquí creemos en el empresario, aquí creemos en la propiedad, aquí creemos en la seguridad, aquí creemos en la generación de riqueza. Como posicionar unos valores para generar un clima que favorezca, digamos, unas decisiones en torno a algo. Pero ahora Mauricio decía, por ejemplo, que va a ganar o que tiene que ganar el candidato que tenga la bandera, por ejemplo, de la seguridad, que en ese momento pues está muy mal. Pero a ver, te lo explico mejor. Yo no digo que el que va a ganar es el que va a llamarnos a todos a que nos portemos bien y seamos amigos. Yo lo que digo es, no podemos ponernos del lado de que todo lo que hace el gobierno lo hace mal y que este gobierno es un desastre en todo, porque no es verdad, porque el gobierno ha hecho algunas cosas buenas y quien vaya a ganar tiene que reconocer las cosas buenas que se han hecho en ese gobierno, así haya muchas que no se han hecho bien. En la oposición también se hacen las cosas muy mal, a veces. Por ejemplo, en la derecha se están matando entre la derecha, o sea, ya la crispación ha llegado tan lejos que ahora se están peleando entre ellos. Eso es un error, o sea, yo lo que creo es que si uno quiere que vote por uno solo la derecha, me parece que va a ser más difícil ganar la elección. De pronto gana la de la derecha, o digamos, esa interna que va a haber en la derecha. Pero eso no quiere decir que gane la elección nacional, porque la elección nacional obliga a que uno reconozca las cosas buenas que se hacen en el otro lado, para que gente de ese lado también yo la pueda persuadir a votar por mí. Porque no es cierto que solamente con la polarización y la diferenciación se va a ganar la elección. Sí, ahorita Mauricio hablaba del tema de la bandera de la seguridad. Le pregunto a usted, ¿cree que hay alguna otra bandera que deba coger ese próximo presidente? Mire, todas las encuestas que uno hace a nivel municipal muestran que el problema es la seguridad, ¿sí? Y realmente la gente, digamos, siente un sentido de vulnerabilidad y avalada además por la crisis internacional. Todos los días uno ve bombardeos, todos los días uno ve asaltos, que mataron un vocero de la derecha en los Estados Unidos. Es decir, la gente tiene una sensación de vulnerabilidad y eso favorece ese tipo de mensajes. También está el tema económico. Si uno mira, la gente siente que hay pobreza, la gente siente que hay desempleo, la gente siente, digamos, hay un sentimiento de vulnerabilidad en ese sentido también. Lo que pasa es que la bandera de la seguridad, hoy uno podría pensar que es de la derecha, pero digamos, hay seguridad antes del delito y después del delito, por llamarlo. Antes del delito es la inversión social, que es una bandera de seguridad, pero desde la izquierda. Después del delito es fortalecer la fuerza pública, tener cárceles, etc. Yo siempre he dicho que aquí en Colombia tenemos una gran derecha militarista, pero nos falta una derecha económica. Aquí no está posicionada la defensa de la propiedad privada. Los empresarios, yo oí hablar en un panel anterior, yo he visto muchas encuestas donde la gente tiene sesgos en los estratos bajos hacia el empresariado. Eso no es algo que uno tenga que pelear con eso, sino existe el sesgo y lo que hay es que desactivarlo, porque la gente lo siente. La gente siente que los empresarios… A mí me impactó mucho cuando hubo la explosión social en Cali, digamos, la actitud del empresariado caleño. Pues me impactó como la lectura de eso, que era: tenemos que pedir perdón. Oí al alcalde Armitage diciendo, yo a la guerrilla le diría, discúlpenos por no haberles dado oportunidades, etcétera. Yo veía un mensaje muy erróneo ahí, ¿sí? Muy, pues decir, nadie va a decir, ay, bueno, ya reconocieron, ya los queremos. No, está arraigando el sesgo que tenían. Entonces me parece que hay que evaluar todo eso.
Eso uno lo ve permanentemente en las encuestas. Mire, aquí falta, yo vivo viendo encuestas, la gente lee encuestas. La encuesta en el fondo lo que es un tercero entrando a abordarme a mí para pedirme una opinión, y ahí entra mucho el deber ser. Yo me acuerdo que en Perú hicieron un ejercicio donde le preguntaban a la gente, ¿usted está de acuerdo con la corrupción? No, corrupción ese es un deber ser. Pero luego iban preguntando, ¿usted ayudaría a un familiar si estuviera en un cargo público y hay un familiar pasando necesidades? Claro, yo lo ayudaría. Si usted pudiera, y había 5 comportamientos corruptos que el señor consideraba, pues ya entrando en gastos, sí, yo lo haría. No, pues si está pasando, no, pues si está tal cosa. O sea, en las encuestas hay que aprender a hacerlas porque hay un deber ser. Y mucha gente, el voto oculto, Mauricio, mucha gente le da pena decir que va a votar por alguien para evitarse la pelea, cuando hay sociedades polarizadas. Claro. ¿Te va a votar por Petro? No, eso sería inaudito. Pero, ¿sí? Porque ¿para qué me ahorro yo la discusión? Entonces, todo eso hay que aprender a medirlo y hay que aprender porque si no hace uno una estrategia mal hecha. Muy interesantes estas visiones, se nos acabó el tiempo. No hay espacio para el público. Bueno, no. Porque se ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias. Gracias por este espacio. Gracias, Mauricio. Gracias a ustedes. Un Muchísimas aplauso. gracias. Hemos cumplido una vez más con el espíritu de este festival, Alejandro. Gracias. Gracias a todas las directivas de Prisa Media. Gracias a todos los patrocinadores. BAT, Bavaria, Bancolombia, Coca-Cola, Indra Group, Diageo, Movistar Empresas, Alpina, Amor Perfecto, Azocapitales, Grupo Trinity. Gracias por haber estado en esta edición del Festival de las Ideas.